Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Lo que pasa para ir reflejando todo lo que ocurre en nuestra ciudad a través de la palabra de los distintos protagonistas, tratando distintos temas, por supuesto, de nuestro acontecer local y en principio hablar un poco de la situación sanitaria, porque realmente en estas últimas semanas empezaron a haber más casos. Lamentablemente durante el fin de semana se registraron 3 fallecimientos con tan solo 3 días, ¿no? En 3 días 3 muertos más por COVID-19, así que las cifras empiezan a preocupar nuevamente. Luego de aquella baja que hubo a mitad del mes pasado, hay un repunte en estas últimas semanas de mayores contagios, más casos activos, fallecimientos que lamentablemente se registraron, como les comentaba, y además un retroceso de fase que fue anunciado por la provincia de Buenos Aires, que todas las semanas se actualiza a raíz justamente de este aumento de casos de las últimas semanas. Varadero vuelve a fase 3, estábamos en fase 4, retrocedimos de fase. Por el momento, o al menos a la hora de realizar este programa, no había anuncios de nuevas medidas del gobierno local como para ver cómo seguir en ese contexto. Siempre lo dijimos, más allá de en qué fase nos encontremos, es importante que nos sigamos cuidando y adoptando las medidas sanitarias que hoy por hoy nos rigen para justamente evitar una suba de contagios. De hecho, durante el transcurso del pasado fin de semana se desbarató una fiesta, en realidad no se desbarató porque se llegó sobre el final de una fiesta clandestina donde había más de 30 personas reunidas en una casa quinta en la zona rural. Es por eso que es muy importante el comportamiento individual de cada uno para no afectar al resto de la población. Y al mismo tiempo, como siempre también lo venimos marcando, se avanzó positivamente con el plan de vacunación. De hecho, hay 20.000 personas vacunadas en nuestra ciudad, más de 20.000. Ya se terminó de vacunar a todos los varaderenses que se inscribieron y es por eso que también esta semana se abrió la vacunación libre de primera dosis para los mayores de 18 años. Toda aquella persona mayor de 18 que no se anotó puede concurrir al vacunatorio que está en el SOERM y allí justamente aplicarse la dosis que corresponda. Siempre remarcando esta situación de personas que no se han anotado y que van a estar recibiendo la primera dosis si son mayores de 18 años. Eso por el lado positivo con respecto a la vacunación, mientras se espera que muchos puedan completar la segunda dosis. Es la demanda que hoy por hoy está surgiendo. Eso por el lado sanitario. Por otro lado, se avecinan los tiempos de cierre de listas, hay mucha rosca política en nuestra ciudad, nombres que se esconden, danza de posibles candidatos, pero ninguna confirmación hasta el momento. Y en torno de lo que está pasando, estuvimos hablando con el doctor Gabriel Descalzo para saber un poco el rol de la Unión Cívica Radical, qué rol va a tener la UCR dentro de este armado del Juntos por el Cambio. Bueno, el PRO, sabemos que es Fernanda Antonijeví, así que Fernanda estaba buscando una candidatura a nivel seccional. También nosotros esperamos que lo pueda lograr porque sería muy bueno para Varadero. Ya sabemos cómo ella trabajó como diputada. Nosotros estamos trabajando en la confección de las listas a nivel local, nosotros digo el radicalismo, así que de eso se está encargando el partido. Yo soy parte del partido, pero en verdad esta tarea la está haciendo la presidenta del partido, Verónica Pena. Nosotros los concejales seguimos trabajando en el consejo y bueno, nos vamos a reunir con la coalición cívica, seguramente, con la gente de Monzó, que también tiene en Varadero representantes, y vamos a hacer una lista de unidad, y si no es lista de unidad, iremos a hacer unas pasos. Y también no hay que darle mucho dramatismo, para eso están, es decir, si no nos ponemos de acuerdo en el proyecto y en los nombres, que los ciudadanos de Varadero elijan en las pasos qué personas y qué proyectos quieren que los representen en la general en Juntos por el Cambio. ¿Vos sos optimista de que no se va a llegar a eso? Yo más que optimista soy indiferente, me parece que no hay que sacarle, ya te digo, todo dramatismo. Espero que se pueda llegar a hacer un acuerdo entre todos los partidos, pero si no se hace, creo que no, vamos a las pasos, cada uno con sus candidatos, y no hay ningún inconveniente, que la gente decida. ¿Qué pensás de la decisión de Manes de hacer parte de las elecciones? A nosotros, a los radicales, nos alegra sobremanera, creo que es una incorporación muy buena la de Manes. El doctor Manes ya había querido estar en las listas hace un par de años y no logró su lugar. Ahora que va a competir él también, si es necesario internamente, me parece que el radicalismo venía muchos años sin hacer interna. La última interna que estuvo entre Abad, que ganó, y Pose, fue de muy poca diferencia, pero hizo que el partido se movilizara. El partido estaba como quieto, atrás del PRO, como dejando que el PRO llevara la delantera, y ahora
sucede que con esta incorporación de Manes, luego de la interna, el radicalismo se revitaliza y yo creo que hay que hacerlo respetando a los demás, porque necesitamos de todo. Juntos por el Cambio necesitamos de todo. No puede ser solo Radical, no puede ser solo PRO, no puede ser solo Monzó, no puede ser solo Joaquín de la Torre, somos todos. Con ese respeto el radicalismo va a buscar, si querés, una presencia mayor. ¿Cómo se resuelve eso? En las conversaciones entre las fuerzas políticas o en las PASO. Muy bien, continuamos con el programa. Se encuentra con nosotros el concejal Martín Cárdenas, integrantes del bloque Juntos por el Cambio. Desde ya, Martín, agradecerte por la presencia aquí en el programa. Bueno, antes de empezar a hablar de lo que tiene que ver con este cierre de listas inminente para antes de fin de mes, tiene que estar todo definido. Preguntarte también por la actividad legislativa, últimos proyectos que ha presentado, que están relacionados, uno de ellos con la seguridad, por ejemplo, solicitando que se vuelvan a reunir. ¿Por qué motivo, digamos, se cortó, digamos, esa periodicidad que tenían para tratar un tema tan importante que es para nuestra sociedad? Bueno, primero agradecerte la invitación, saludar a toda tu audiencia. Realmente desconocemos los motivos por los cuales estas reuniones para tratar los temas de seguridad que se habían comenzado, me parece a mí, con muy buen tino y realmente una decisión acertada de parte del intendente, se discontinuaron en el tiempo. Yo concurrí a una primera reunión el año pasado, donde habíamos quedado con el compromiso a la mesa de trabajo de reunirnos cada 15 días y bueno, luego no sucedió, no hubo una invitación luego posterior a esa y bueno, entendimos que con la sumatoria de casos que han existido en estos tiempos, no solamente de robos y hurtos, sino que también rotura de vidriera de muchos comerciantes, que sí, lo que realmente genera un gasto muy grande para los mismos, bueno, entendíamos que debíamos solicitar que esta mesa de trabajo se vuelva a generar y eso es lo que hicimos en la última sesión, lo hice personalmente junto a la concejal Falet en representación del bloque y bueno, estamos a la espera de tratar ese proyecto en la Comisión de Obras para ver si lo podemos aprobar y rápidamente podemos retomar esta reunión de trabajo porque consideramos que es beneficioso que cada uno desde el lugar que ocupe pueda aportar posibles acciones o soluciones para este flagelo. ¿Y por qué se cortó, digamos? Porque el motivo de pandemia, que al principio, bueno, se suspendieron muchas actividades, pero después, bueno, paulatinamente se fueron retomando, o directamente fue de una semana a otra. Nosotros, como bloque político, no tuvimos más invitación a la continuidad de estas reuniones, no sabemos si se siguieron realizando, y en ese sentido, bueno, es por eso retomamos este pedido al intendente municipal para que las haga más continuadas estas reuniones y nos convoque a nosotros, a la Fuerza de Seguridad, a todos aquellos funcionarios del área de seguridad del municipio, para, bueno, entre todos tratar de dar una solución y ver qué acciones en conjunto podemos generar y qué herramientas desde el Poder Legislativo también podemos aportar para que él tenga, valga la redundancia, las herramientas necesarias para poder combatir el flagelo de la inseguridad que, como te decía, recién notamos que ha aumentado muchísimo este último tiempo. Y bueno, en su momento también esto se concentraba mucho a través de la figura del presidente del Foro de Seguridad, con la presencia de los concejales de distintos bloques y también con representantes de distintas ONG o entidades barriales, ¿no?, que podían participar justamente de este tipo de reuniones. ¿La idea es retomar, digamos, y seguir con ese formato o solo lo que es presencia de la oposición y el oficialismo en este caso? Mirá, como mínimo arrancar rápidamente a trabajar el Poder Legislativo, el Ejecutivo, la Fuerza de Seguridad, tratando de unificar criterios, por más que, por supuesto, no desconocemos que se está realizando trabajo, que se trabaja en el área de seguridad, pero bueno, vemos que con el motivo de que están subiendo los casos, bueno, hay que colaborar entre todos, entendemos que la cuestión de seguridad es una cuestión de Estado, y estas reuniones, como bien decís vos, recordás cuando me tocó ocupar la presidencia del Consejo Deliberante, las reuniones con el Foro de Seguridad se hacían en el seno del Consejo Deliberante, utilizando las instalaciones del Consejo Deliberante, y bueno, es algo que también después con el tiempo se discontinuó y bueno, creo que tenemos que utilizar todas las herramientas y todas las instituciones que estén a nuestro alcance para tratar, como te decía recién, de brindar respuestas a los ciudadanos, a los baraderenses, ante el incremento de hechos de inseguridad que se están produciendo. ¿Y de esas reuniones que tuvieron antes, se obtuvo algún logro? Siempre hay
cuestiones positivas que se sacan. De hecho, esas reuniones que funcionaban en el Consejo Deliberante con el presidente del Foro de Seguridad y otros concejales servían también para que los ciudadanos puedan acercarse a las mismas y poder allí manifestar problemáticas que quizás estaban sufriendo en su barrio. Digamos, siempre todo lo que se puede hacer en materia de seguridad sirve. Y esperemos que... ¿Pero hubo soluciones, digamos, se planteaban o acciones que se plasmaron en la práctica o quedó solamente...? No, por supuesto que sí. Ante las problemáticas que por ahí los ciudadanos alcanzaban, en ese formato que habíamos presentado de que sea en el seno del Consejo Deliberante, con el Foro de Seguridad, todas las cuestiones que así se planteaban, nosotros también estaban los titulares de la Policía Comunal en esas reuniones y de esa manera tomaban quizá conocimiento de algunas cosas que desconocían y podían ir en búsqueda de la solución. Ya te digo, esa era una herramienta más, una acción más en beneficio de tratar de buscar acciones concretas, pero de otras se pueden plantear muchas más y por eso es que queremos que rápidamente esta mesa de trabajo de seguridad se vuelva a retomar, es lo que pedimos desde el bloque y esperemos que nos acompañen el resto de los concejales para a la brevedad poder realizarlas. ¿Y has tenido algún tipo de contacto, charla, así aunque sea informal, con algún funcionario del Ejecutivo para ver, más allá de lo que pase en el Consejo, si esto se puede retomar? No específicamente con respecto a este proyecto, siempre trabajamos y estamos en contacto con los funcionarios, pero bueno, yo entiendo que este sería nuevamente volver a realizar el puntapié inicial de no solamente la participación del oficialismo en cuestiones relativas a la seguridad, sino que también la oposición queremos involucrarnos en esa cuestión para tratar de sumar posibles, como te digo recién, acciones que tiendan a atenuar toda esta problemática que está sucediendo en la ciudad. Te vuelvo a repetir, el proyecto que hemos presentado el martes pasado en la sesión del Consejo Deliberante está en la Comisión de Obras y Seguridad y de allí vamos a buscar la aprobación para que rápidamente el Intendente nos convoque a trabajar. Después también otra cuestión está vinculada con el estado en el cual se encuentra la estación de trenes, el servicio funciona y también está vinculado con la seguridad, ¿no? Por las condiciones en las cuales se encuentra, falta de iluminación, suciedad, además. Sí, hemos tenido muchos reclamos de vecinos, de bonaerenses que utilizan el servicio de trenes y nos hablaban de la falta de iluminación, de la suciedad que había en el lugar y de un lugar acorde con confort y con protección para poder esperar el servicio de trenes en horas donde por ahí el frío pega más fuerte. Y realmente, bueno, es una acción que a partir del proyecto y la visibilización que hicimos de la problemática, sabemos que se estuvo trabajando en los andenes, en la estación de trenes, y bueno, esperemos que se haya sumado luminaria. Yo estuve presente en el lugar y vi que se había limpiado, se había acomodado el sector, o sea que bueno, esperemos que mientras esperamos la solución definitiva, que es aquella que tiene que ver quizás con la reparación total de la estructura de la estación de trenes, que recordemos fue realmente una tragedia para todos los bonaerenses cuando se prendió fuego ese lugar. Mientras esperamos eso, siempre decimos, en el mientras tanto tenemos que ir buscando situaciones paliativas que tiendan a mejorar el confort y la seguridad de los bonaerenses que utilizan el servicio de trenes. Bueno, también esa problemática la pusimos de manifiesto en la última sesión y por lo que entendemos se ha estado trabajando en el lugar, así que bueno, vemos que ha dado resultado poner la problemática sobre la mesa. Sí, porque más allá de lo que pase con el edificio, que ya va por la tercera licitación, que desde ya que todos esperamos que se le dé una solución definitiva, en ese mientras tanto muchas personas utilizan el servicio y necesitan tener no sé, una mínima comodidad, confort o por lo menos seguridad, condiciones dignas para estar esperando. En su momento la gestión anterior había colocado unos containers que hacían las veces de sala de espera. Se había mejorado porque estuvimos presentes en el lugar cuando así fue, la iluminación del lugar, la limpieza, se había pintado diferentes sectores y bueno, todo eso con el tiempo, no sabemos si por el desgaste, por el hecho de vandalismo, los containers fueron retirados por la actual gestión, fue deteriorando el sector y bueno, lo que hizo que muchos bonaerenses entiendan que había que quejarse al respecto, que se sintieran molestias respecto de que no podían contar con un lugar seguro para tomar el tren. Y bueno, hicimos eco de ese reclamo como obligación que tenemos los concejales, presentamos este proyecto y bueno, por suerte entendemos que ya se ha actuado en consecuencia. Por otro lado, en el plano ya estrictamente electoral, cierre de listas, bueno, en tu caso como concejal se termina tu mandato, no podés renovar. No, porque tengo 2 mandatos que se están cumpliendo y bueno, por la actual ley no puedo ir en búsqueda de un tercer mandato y más allá de eso entiendo de que realmente hay que dejar lugar a otras personas, entiendo de que hay que hacer espacio a la juventud en las listas, a gente que venga con ideas nuevas, por supuesto sin retirarse del plano político, sino que acompañando a todas estas nuevas personas que se integren a la vida política, que vengan con otras ideas, como te decía, que vengan con otra fortaleza, que vengan con otras motivaciones y de esa manera
seguir armando esta estructura opositora al gobierno actual para formar una estructura competitiva para estas próximas elecciones y que nos permita en el 2023 ir en búsqueda nuevamente de la Intendencia de Varadero. ¿Y quién podría estar representando, o quiénes podrían estar representando el espacio en... Bueno, mirá, yo soy actualmente presidente de la coalición cívica en el distrito, y realmente nosotros tenemos hombres y mujeres muy valiosos en nuestro espacio. Y bueno, sería precipitado por ahí decirte nombres puntuales, pero tenemos mucha gente trabajando dentro de nuestro espacio, ha llegado a nuestro espacio, está Roxana Falé, Ludmila Ortiz, Mariano Pousa, Mariano Vicenzo, Irma Tineo, Hugo Germán. Realmente tenemos gente muy valiosa dentro de nuestro espacio, muy capacitada, militante, que están con intenciones y con ganas de sumar ideas y fuerzas a Juntos por el Cambio. Así que bueno, en su momento, por supuesto, en todas estas debates, discusiones y consensos que estamos buscando, seguramente alguno de esos nombres nos va a estar representando a nuestro espacio político dentro del frente electoral. Bueno, son cuestiones que se están definiendo también en estas últimas horas, ¿no? ¿Qué rol va a jugar también la Unión Cívica Radical? ¿Va a haber internas? ¿No va a haber internas? También están todo un poco expectantes de esa situación. Sí. En el caso de la coalición, bueno, igual de todas maneras tienen decidido seguir dentro del espacio, de lo que es Juntos por el Cambio. Nunca lo hemos dudado, entiendo que la UCR y el PRO tampoco duda de esa cuestión. Y entiendo también que la ciudadanía está esperando de nosotros que nos mantengamos unidos, está esperando de nosotros que más allá de los candidatos podamos representarlos con buenas ideas y con una estructura sólida que les permita sentirse representados por nosotros. En ese sentido es que estamos, por supuesto, en estos momentos previos al armado de lista, estamos charlando mucho entre todas las fuerzas políticas. Y bueno, y va a tener que ver también mucho de la estructura que venga armado desde Nación y provincia para terminar de tomar las últimas determinaciones, pero estamos todos tratando de hacer un esfuerzo de poner los mejores nombres de hombres y mujeres en beneficio de Juntos por el Cambio. Bueno, esperemos que esos consensos lleguen y poder armar una lista de unidad que es, como te decía recién, represente el interés de la mayoría de los varaderenses. Sí, y en caso de no lograr un acuerdo, bueno, irían a internas. Sí, tienen que agotarse muchas instancias. Las internas entiendo que también es una herramienta democrática que se tiene para dirimir cuestiones electorales cuando no hay un consenso que se pueda llegar por algunos motivos, pero ya te digo, nosotros, por lo menos la coalición cívica y emanados por lo que manifiesta nuestra máxima referente, que es Elisa Carrió, y bueno, Elisa Carca, que es la senadora de la segunda sección electoral perteneciente a nuestro espacio político, nos han manifestado que tenemos que hacer todos los esfuerzos y buscar todos los consensos necesarios para poder mantener unidos a Juntos por el Cambio, para poder fortalecer el espacio, y en ese sentido, en lo personal y como equipo de trabajo de la coalición cívica de Varadero, entendemos que tienen que estar los esfuerzos para poder entre todos presentar una oferta electoral que sea una lista de unidad de frente a estas próximas elecciones. Bueno, esperemos a ver cómo será ese cierre. El 24 es la fecha tope que tienen, ¿no?, para presentar la lista. Se cierra el 14, o sea, mañana es la cuestión de todo el tema del armado de alianzas, y se cierra el 24 las listas, los candidatos, como para ver allí quiénes representan a cada uno. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Muy bien, continuamos con el programa, ya regresamos. Hierros Varadero, venta de materiales para la construcción, hierros, chapas, perfiles, ladrillos, cerámicos, porcelanatos, ferretería industrial, aberturas, caños de agua, gas y PVC. Hierros Varadero, la mejor atención de sus propios dueños. Hierros Varadero, Santos Vega 1154. Teléfono 48 25 27 48 88 76.
Rapicentro DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero, Darragueira 548, todo en un solo lugar. Variedades en helados y postres, además el mejor precio en golosinas, snacks, chocolates. Probá nuestro helado soft de la nueva máquina Candy, rico y económico. Seguinos en redes como DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero. Y ahora también en el mismo local, Rapicentro, tu rapipago de confianza. Podés pagar y retirar efectivo con cualquier tarjeta de crédito. Rapicentro, heladería y distribuidora Seitu, Darragueira 548. Tras la adhesión del programa Casa Propia Procrear 2, en Varadero se construirán 207 viviendas. El importante desarrollo urbanístico contará con viviendas dúplex, tríplex y multifamiliar. Para que se concrete el mismo, se debe realizar una rezonificación, ya que la legislación vigente determina esta área como zona industrial. ¿Qué implica esta rezonificación? Mediante una ordenanza, además de permitir la ejecución del desarrollo urbanístico que contempla 207 viviendas, espacios públicos y un cordón de árboles nativos en el borde de la barranca, se protegen las 37 hectáreas de la actual Reserva Natural Urbana Parque del Este, que hoy también es considerada zona industrial por las ordenanzas 524/80 y 1374/91, actualmente convalidadas por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. Por otro lado, en esta propuesta se suma una nueva zona de protección urbana, separando totalmente la zona industrial del área céntrica. Esta zona funcionará como un cordón de protección ambiental, con un alto porcentaje de espacios verdes. Es decir, esta nueva normativa preservará 50 nuevas hectáreas, generando alrededor de 100 hectáreas protegidas ambientalmente en la zona este de nuestra ciudad. De esta manera, podremos también garantizar el derecho de la vivienda a más de 200 familias de Varadero, que harán realidad el sueño de la casa propia. Muy bien, continuamos con el programa. Ya se encuentra con nosotros Carla Benigno, quien es la directora de Hábitat de la Municipalidad. Desde ya, Carla, agradecerte la presencia aquí en el programa. Bueno, uno de los motivos tiene que ver con esta especulaciones e intentos de estafa que se han generado en torno a la gran expectativa que se ha generado en nuestra comunidad a raíz de la posibilidad de acceder a una vivienda. ¿Qué acciones ha tomado el municipio? ¿Cómo se enteraron de esta situación? Bien, en este momento fue la semana pasada. En esta ocasión nos enteramos a través de un vecino que se comunicó con nosotros. Fue en principio una vecina que nos comunicaba que en un grupo de Facebook del Varadero se estaba comentando esta posible entrevista domiciliaria de una supuesta encuesta por una vivienda, para acceder a una vivienda. A lo que nosotros rápidamente contamos que no era una visita domiciliaria del Estado local, ni provincial, ni nacional. Nos comunicamos con el área de prensa y demás para difundir rápidamente que eso no tiene que ver con una política pública del Estado. Puede ser una convocatoria de un privado y nosotros lo que hacemos es alertar antes de que el vecino otorgue datos personales, porque generalmente piden datos personales y ya avanzar en una encuesta domiciliaria también nosotros alertamos en que no den datos. Claro. Antes de tener garantía de qué es el programa, qué consta, si hay una formalidad, una legalidad, qué garantía tiene el vecino para otorgar datos. Porque generalmente se hace al revés, el vecino otorga datos y después dice, me estafaron, pero tarde. Entonces nosotros decimos, prevengan antes, pregunten todo, de hecho se
se hicieron preguntas a la empresa y no sabía responder, no daba mucha garantía. Así que nosotros pedimos, pregunten antes, sepan que no es del Estado, y lo que nosotros incentivamos es accedan a créditos del Estado porque primero son legales, tienen garantías, son más accesibles y cuidan el bolsillo del trabajador o trabajadora que accede, porque son créditos a tasa cero. Entonces nosotros estimulamos a que accedan a créditos del Estado. Si alguno quiere intervenir en algún tipo de crédito privado, que se fijen bien qué garantía tienen y después cómo es la devolución, porque generalmente después tienen que devolver demasiado dinero y para un trabajador por ahí no es lo más conveniente. En principio, aclarar esta situación, desde el municipio no se está promoviendo ningún tipo de visita ni nada por el estilo. Nada, no, lo que hacemos, por ahí lo que generó confusión es que el municipio desde el área de hábitat generalmente hace relevamientos casa por casa, pero nosotros avisamos previamente, estamos identificados ya sea por el barbijo o por un chaleco que dice hábitat, y nosotros avisamos previamente y preguntamos al vecino si está dispuesto a responder la encuesta que es firmada por un agente del municipio, ¿sí? Y en caso que sea algún relevamiento nacional, también el agente que entrevista va identificado, porque nos pasó de haber realizado también relevamientos para INDEC, que teníamos una identificación donde decía INDEC, y también el RENAVAP, que próximamente también va a estar en los barrios, que es un registro nacional de barrios populares, y vienen identificados que corresponde al Estado, a cualquiera de sus niveles, pero al Estado. Sí, como bien lo confuso era de esto que me preguntás es que cuando pedían datos, el Facebook se llamaba Provincia, Vivienda Provincia, una cosa así, claro, eso es lo que genera confusión, al decir provincia. Pero esta alerta que nosotros sacamos del municipio de Varadero salió en otros municipios también, como Escobar y Sala, también alertaron de que los vecinos no den datos personales a esto, y también poniendo en conocimiento al vecino, no es del Estado. Claro, si quieren acceder al crédito privado y les conviene, cada uno puede decidir, ¿no? Pero sepan que no es del Estado. Sí, y esta precaución de asegurarse bien con quién se están contactando y quién está del otro lado, sí, ¿no? Y cómo la devolución, ¿en qué consta realmente eso? Porque después la devolución termina siendo mucho más, que sepan a qué están ingresando, digamos. Sí, para justamente no caer en una trampa o en una estafa. O tal vez hacen algún depósito y después no tienen ningún tipo de contacto con quien genera, digamos, esa información inicial. Además, vecinos decían que en principio parecía que la empresa sí había dicho que tenía algo que ver con el Estado, entonces por ahí eso genera desconfianza. Pero bueno. Sí, hay que estar en estas situaciones más que atentos, y ante cualquier duda no brindar mayor información y contactarse. En el caso nuestro del municipio de Varadero, llaman al municipio, lo comunican directamente con el interno de Hábitat o se acercan a la oficina de Hábitat y consultan, ¿es del Estado o no? Y ahí se sacan las dudas, digamos, nosotros lo podemos... Frenar ese primer contacto también inicialmente. Antes de otorgar datos. Claro, y después en todo caso retomarlo y si hay que pedir disculpas se pedirá, digamos, pero es importante tomar esos recaudos. Exacto, previamente a otorgar datos. Puntualmente vos hiciste referencia a que estuvieron trabajando, hicieron relevamientos, más allá, digamos, por otro lado de este lanzamiento de las más de 200 viviendas del Procrear, que va por otro carril, digamos, pero ustedes estuvieron relevando un poco la situación. Sí, nosotros ¿Con qué se encontraron, digamos? Bien, desde el momento de la creación de la Subsecretaría de Hábitat con la nueva gestión de Esteban Sancio, lo primero que hacemos desde nuestra área es adherir a la ley 14449, que es la ley de acceso justo al hábitat de Provincia de Buenos Aires. Y a partir de eso empezamos a hacer un trabajo de relevamiento de barrios populares de Varadero, ¿sí? En paralelo también arrancamos en colaboración con INDEC una encuesta casa por casa, que era más que nada de relevamiento de vivienda y situación de la vivienda, si estaba habitada, no habitada, si era una vivienda destinada a unifamiliar, multifamiliar, edificio, comercio, ese tipo de relevamiento que estaba más orientado a lo que iba a ser el censo nacional que se suspendió finalmente por la pandemia. Y el relevamiento que hacíamos desde Hábitat era de barrios populares para saber datos como, por ejemplo, la tenencia de la tierra, si tienen regularizada esa situación, tienen escritura, no tienen escritura, tienen boleto, qué tipo de tenencia tienen y qué infraestructura de servicios tienen. Y después relevamos problemáticas y prioridades que le da el vecino a su barrio. Y a partir de ese relevamiento lo que nosotros pudimos gestionar es, veamos la prioridad que el vecino establece, evaluemos nosotros como profesionales
si corresponde, digamos, si es coherente lo que el vecino demandaba, y a partir de eso generamos una agenda de gestionar esos recursos para dar respuesta a esa demanda relevada. Y digamos, ¿qué prioridades fueron fijando? Sí, la mayoría de los vecinos, que es lo que desde el área hicimos la evaluación rápida, fue que la demanda del vecino era muy coherente. Generalmente la infraestructura de servicios como cloaca fue una de las mayores demandas, y de hecho es la respuesta que dimos inmediatamente. Y después eran cuestiones de luminaria pública, mejoramiento de calles, eran muy demandas colectivas generalmente, muy pocos pidieron alguna demanda particular. ¿Y se le puede dar respuesta, digamos, a todos los vecinos? Muchas veces, bueno, los tiempos hacen que no lleguen en las necesidades justas que, digamos, que están a partir de los esos vecinos. relevamientos que hicimos nosotros, la respuesta inmediata fue obras de cloaca en los polígonos, lo llamamos nosotros porque abarca más de un barrio, que arrancaría 44 millones se va a invertir con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana, ¿sí? Con la secretaria Fernanda Miño, que desde el principio de su gestión nos abrió las puertas, fue una de las primeras funcionarias de Nación que nosotros pudimos visitar desde el municipio de Varadero, y a partir de presentarle todo el trabajo realizado con este relevamiento, firmado nuestro intendente Esteban Sancio, un convenio por 44 millones, un poco más, de cloacas que abarca el polígono de 2 de septiembre, La Igualdad y barrios Sindicatos, ¿sí? Y el otro polígono de cloacas se va a abarcar todo lo que es Don Pedro, Tovares y Espinillo. Son barrios populares, ¿sí? ¿Y cuáles son los plazos de esas obras? Y son 180 días aproximadamente en obra. Arrancan, creemos que la semana próxima, ya Tito firmó el convenio, están firmados los contratos con las licitaciones, ya se cerraron, están firmados los contratos con las empresas. Y el intendente va a anunciar exactamente cuándo arranca la obra, pero estamos a días de arrancar las obras. Previamente a eso también hacemos un trabajo con el vecino y vecina, preparando a esa familia para cómo cuidar la cloaca, qué implica no tener más el pozo ciego, que era uno de los problemas que ellos tenían, el desmoronamiento o mantenimiento de eso, y qué derechos y obligaciones les genera tener una infraestructura de cloaca que le mejora la calidad de vida, pero que bueno, hay que mantener ese servicio también para que funcione en todo el barrio. Eso lo estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Obra Pública, Ariel Sprenger, el secretario, va en persona, habla con los vecinos, le explica cómo va a ser la obra, qué inconveniente va a tener en su vida cotidiana mientras estemos en obra, pues son 180 días, que hay movimiento de suelo, apertura de zanjas. Sí, los convenientes propios de que genera cualquier tipo de obra de esta magnitud. Por ahí tienen que dejar los autos fuera en algún momento del día. Bueno, esas cuestiones las vamos trabajando previamente para preparar al vecino que su vida cotidiana se va a ver alterada. Pero después el producto final es tener la obra de cloaca. Bueno, aprovecho para preguntarte también por el tema de Procrear, esto último que se anunció, más de 200 viviendas que se van a construir en nuestra ciudad. ¿Cómo está avanzando esa iniciativa? Bien. Bueno, el Procrear fue otra de las iniciativas que sale desde Procrear sale del Ministerio de Hábitat, ¿sí? La otra obra sale a partir del Ministerio de Desarrollo Social. Son los dos ministerios con los que más trabajamos desde nuestra área. Y bueno, la vivienda es una de las demandas que tenemos desde el área. Nosotros, ni bien arrancamos nuestra gestión, también lo que quisimos abrir es un registro único de demanda habitacional para ordenar esa demanda, porque si no había creaciones de expediente constante y que era engorroso para el vecino y para la burocracia del Estado. Un expediente más se pierde, demora en contestarse. Bueno, nosotros queríamos evitar eso, trabajamos en ese sentido también. Y tenemos 2.000 personas anotadas, familias, pidiendo distintos tipos de demanda habitacional. Hay 2.000 familias con esa necesidad de tener una casa propia. Se inscriben con distintas demandas. El registro te permite inscribirte, ya sea que tu demanda sea una vivienda llave en mano, que sería Procrear, por ejemplo, acceso a lotes con servicio, que es otra política que impulsa el municipio de Varadero, uno de los pocos municipios que tiene política de acceso a la tierra con financiamiento municipal, y es muy reconocida esa política tanto por nación como provincia. Están asombrados que un municipio con recursos propios genere esa política. ¿Eso es lo que hicieron en Alsina? Eso es lo que hicimos en Alsina, que son 45 lotes con servicios, y se van a lanzar más lotes con servicios en las distintas delegaciones por Telecoloma, y se prevé un loteo mucho más grande y ambicioso en Varadero, porque la respuesta en Varadero es más población.
Bueno, así que tenemos la política del lote, vivienda, y también lo que es el mejoramiento habitacional para las personas que sí ya tienen la vivienda, pero que tienen que hacer algún tipo de mejoría, ampliar o refaccionar su vivienda. También lanzamos en ese sentido una línea de mejoramiento habitacional, que son microcréditos municipales, también con financiamiento municipal. Y eso dimos un cupo de 40 microcréditos, y bueno, se va a lanzar un próximo también, todo a través de la aplicación. El vecino ingresa dejando sus datos en una aplicación que es rut.varadero.gov.ar, se inscriben ahí y participan en los sorteos para acceder a cualquiera de los tipos de política del municipio. Lo que corresponde a Procrear es una política nacional, sí, es una gestión que realiza nuestro intendente con Nación. Y pero se va a canalizar, digamos, a través de Procrear. Pero se canaliza, exactamente, se canaliza a través de una inscripción propia del Procrear. Claro, que el municipio va a hacer un llamado propio, en todo caso el municipio reflejará lo que se anuncia a nivel nacional, sí. Digamos. Lo que la participación del municipio fue, a nosotros tener relevada ya y tener un registro, tener una política de datos, digamos, de qué demanda habitacional hay en Varadero, pudimos gestionar esta política del Procrear, porque no es que un desarrollo urbanístico está en todos los municipios, es una gestión importante que hizo el intendente para poder bajar un desarrollo urbanístico Procrear en este municipio. Eso lo reconocemos, lo reivindicamos desde el municipio. Y después la construcción de las 207 viviendas corresponde a Nación, sí, con financiamiento. El proceso de eso fue primero la rezonificación de esa zona para poder construir viviendas. Eso fue también un trabajo que se hizo desde el municipio, y ahora se están cerrando las licitaciones, son varias licitaciones que se licitan las empresas que van a construir esas 200 viviendas. Una vez que ya tengamos las empresas seleccionadas, se avanza en la obra, en la construcción de las viviendas, y cuando esté un avance aproximadamente del 30%, ahí se abriría la convocatoria pública para la inscripción de los vecinos y vecinas. Lo que hacemos en el municipio es asesorar y avisar el periodo de inscripción y asesorar a aquel que no sepa o no tenga el recurso para inscribirse, y nosotros lo hacemos desde el área, sí. Y lo que nosotros también reivindicamos, que a veces nos dicen, pero esa política es solamente para algunos, para nosotros es muy importante porque la clase trabajadora es diversa. Sí, está orientada el Procrear para aquella familia que tiene ingresos formales. Eso sí, eso sabemos que es excluyente, que algunas familias no tienen cómo demostrarlo, pero así todo es muy accesible, porque lo que el Procrear últimamente con la nueva gestión nacional propone es que el ingreso es ingreso familiar, ni siquiera es de una sola persona. La sumatoria de los ingresos familiares de trabajo formal hacen a ese monto que pide el Procrear como base mínima y máxima para poder ingresar a la política. Y son entre 2 y 8 salarios mínimos lo que está estableciendo el Procrear para ingresar a este programa, que no es demasiado exigente, digamos. Está más flexible el Procrear en este año para acceder a la vivienda propia. Eso es lo que nosotros reivindicamos y hacemos que el vecino no pierda las esperanzas, porque 2 salarios mínimos por ahí en un grupo familiar lo pueden cubrir. Claro, aquel que no tiene el requisito de tener un trabajo fijo y formal, lo orientamos a inscribirse al registro de demanda habitacional del municipio, que es más flexible aún, porque sabemos que hay personas que no tienen, por eso el microcrédito también, formal, que no accede al banco, accede a un microcrédito del Estado que es más flexible y tiene como demostrarlo, hay una declaración jurada para hacer en caso no tengas ingreso formal. Por ahí tenés una changa, por ahí si tenés un trabajo informal, puedes acceder a este microcrédito y no a los créditos de casa propia que impulsa el Ministerio de Hábitat, por ejemplo. Carla, te agradecemos la presencia en el programa. Seguramente habrá otra oportunidad para seguir conversando. Muy amable. Muchas gracias a usted. Muy bien, seguimos con el programa, ya regresamos. Hierros Varadero, venta de materiales para la construcción, hierros, chapas, perfiles, ladrillos, cerámicos, porcelanatos, ferretería industrial, aberturas, caños de agua, gas y PVC. Hierros Varadero, la mejor atención de sus propios dueños. Hierros Varadero, Santos Vega 1154. Teléfono 48 25 27 48 88 76.
Centro DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero, Darragueira 548, todo en un solo lugar. Variedades en helados y postres, además el mejor precio en golosinas, snacks, chocolates. Probá nuestro helado soft de la nueva máquina Candy, rico y económico. Seguinos en redes como DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero. Y ahora también en el mismo local, Rapicentro, tu rapipago de confianza. Podés pagar y retirar efectivo con cualquier tarjeta de crédito. Rapicentro, heladería y distribuidora Seitu, Darragueira 548. Tras la adhesión del programa Casa Propia Procrear 2, en Varadero se construirán 207 viviendas. El importante desarrollo urbanístico contará con viviendas dúplex, tríplex y multifamiliar. Para que se concrete el mismo, se debe realizar una rezonificación, ya que la legislación vigente determina esta área como zona industrial. ¿Qué implica esta rezonificación? Mediante una ordenanza, además de permitir la ejecución del desarrollo urbanístico que contempla 207 viviendas, espacios públicos y un cordón de árboles nativos en el borde de la barranca, se protegen las 37 hectáreas de la actual Reserva Natural Urbana Parque del Este, que hoy también es considerada zona industrial por las ordenanzas 524/80 y 1374/91, actualmente convalidadas por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. Por otro lado, en esta propuesta se suma una nueva zona de protección urbana, separando totalmente la zona industrial del área céntrica. Esta zona funcionará como un cordón de protección ambiental, con un alto porcentaje de espacios verdes. Es decir, esta nueva normativa preservará 50 nuevas hectáreas, generando alrededor de 100 hectáreas protegidas ambientalmente en la zona este de nuestra ciudad. De esta manera, podremos también garantizar el derecho de la vivienda a más de 200 familias de Varadero, que harán realidad el sueño de la casa propia. Se encuentra con nosotros Pablo Roller de la Sociedad Rural Varadero. Pablo, bueno, agradecerte la presencia nuevamente aquí en el programa. Cuando comenzamos este ciclo, justamente en febrero, en el verano, hablábamos cómo estaba el sector agropecuario y la relación con el gobierno. Y bueno, hoy por hoy también una nueva manifestación que se ha canalizado el pasado viernes. Contanos un poco, bueno, cómo surge, por qué motivo, qué lo llevó a manifestarse en las rutas, en este caso concentrándose en San Nicolás. En San Nicolás. Sí, bueno, primero agradecerte, de la misma manera que decís que siempre estás preocupado un poco por lo que pasa con el sector y cómo es la dinámica de la parte productiva de la parte de campo, ¿no? Mira, esto en realidad, si querés, hubo en el medio, desde aquella vez hubo varias cosas que pasaron, el cierre de exportación de maíz, el cierre real de exportación de trigo, por más que no se haya publicado, no se puede exportar trigo, no hay exportación de trigo, también el avance sobre algo de la propiedad privada, tomas de tierra, el tema Vicentín, bueno, hay una serie de cuestiones que fue haciendo que el sector, por supuesto, esté en alerta y esté movilizado, y no deja de escapar en realidad después de todo lo que está pasando a nivel general, con un pésimo manejo de la pandemia, con un problema, digamos, estamos ante una crisis tanto social y económica como nunca antes vista, agravado por todo el tema sanitario, ¿no? Así que todo eso se terminó, si querés, por decantar el 9 de julio, en varias movilizaciones y varios lugares, no solamente fue San Nicolás, pero la más grande, si queréis, la más relevante fue San Nicolás.
Y eso se suma, discúlpame, el cierre de exportaciones de carnes. Claro, la gota que terminó de derramar el vaso fue el cierre de exportaciones de carne, algo que es totalmente inentendible, porque lo que se terminó cerrando, el 70% de lo que no se deja exportar es vaca vieja que Argentina no consume. Inclusive en Bahía Blanca hubo una forma de protesta muy original, si querés, que hicieron una vaca de esas que directamente se mueren en el campo, o se exportaban a China, o terminan por ahí en algún caso, si están cerca de alguna planta frigorífica, como conserva, como pateo, o como lo que fuese. Bueno, se hizo un novillo y una vaquillona y se dio a comer la vaquillona, era incomible, era un chicle que nadie la podía masticar. Eso para demostrar que eso no se consume en Argentina, que en realidad son un montón de dólares que dejan de ingresar al país y un montón de dólares que pueden llegar al productor criador, que es el más afectado en toda la cadena, que le permite mejorar aguadas, alambres, genética, una serie de cosas. ¿Pero realmente no se exportan los otros cortes de mejor calidad? Después hubo un mes de cierre total y después una apertura que te dicen que es del 50%, no dejándote exportar algunos determinados cortes, como el asado, parte de la paleta y demás. Y lo que sí se permitió es la exportación de lo que está cuotificado, que son cuotas que Argentina tiene, que una es la cuota Hilton, que eso va a Europa, y la 481, que es una cuota de feedlot que se permite el ingreso a Europa por una compensación a Estados Unidos, pero que la termina aprovechando Argentina, Uruguay y Brasil. Esas cuotas sí están, se está tratando de avanzar a ver si se puede dejar entrar, se puede dejar exportar la carne kosher, que tiene muchísimo valor. La carne kosher dentro de lo que exporta Argentina es de lo más caro. Calculá que la carne kosher es más cara, la tonelada de kosher es más cara o de Hilton mismo, es más caro que una tonelada de Toyota, para que tenga dimensión la cantidad de dinero que se está dejando de ingresar. Bueno, y se cuotificó y se dijo que se dejaba de exportar el 50% de lo que se había exportado en el último semestre de 2020, un chino que nadie lo entiende, pero la realidad es que las plantas, muchas están paradas, despidiendo gente, y bueno, y esperando a ver si se toma una resolución para algo que no tiene ningún tipo de sentido, porque la carne que se consume en Argentina no es la carne que se exporta, nosotros consumimos animales livianos. Con esos argumentos ustedes sostienen que no tiene sentido haber adoptado esta medida del cierre de las exportaciones. A ver, Walter, cuando vos tomás un tipo de esta medida, lo que estás haciendo, la ganadería es un negocio a largo plazo, un negocio que vos estás pensando en 5 años. Si vos sacás la cuenta desde el momento que decidís preñar una vaca, que la vaca está gestando 9 meses, que nace el ternero, que ese ternero lo tenés que engordar y llevar un determinado kilo, son 3, 5 años, depende de qué momento del ciclo entres. Cuando vos no das previsibilidad, cuando vos no das un buen negocio, lo que haces es que terminen saliendo del negocio. Esto ya pasó. En el gobierno kirchnerista anterior desaparecieron 12 millones de cabezas y Argentina terminó pagando la carne tan cara como se pagaba en otros lugares del mundo. Hoy la carne argentina, no es un problema de cuánto vale la carne argentina, sino de lo que puede comprar un consumidor. La carne argentina es de las carnes más baratas del mundo. Entonces, cuando vos tenés un presidente que te dice que Argentina paga la carne igual que en Europa, te está mintiendo en la cara, te está faltando el respeto a la más barata cuando en realidad le cuesta al argentino comprar un kilo de asado? Pero no es un problema de lo que vale la carne, sino un problema de lo que gana el argentino, un problema de lo que vale, de lo que cobra un argentino y el salario argentino. Y la carne tiene un componente, vos cuando producís, todo ese tiempo, esos 5 años que tenés para producir, tiene un componente que tenés vacunas que están dolarizadas, productos que están dolarizados, sueldos y todo lo demás que lo tenés que pagar. Si vos no le das rentabilidad al que tiene que trabajar, lo que hace es desincentivar, no le das la previsibilidad necesaria, no le das rentabilidad. Lo que termina pasando fue eso, la desaparición de 12 millones de cabezas en el ciclo anterior, y ahora va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa? Como la fábrica internamente es el aumento de los precios y el menor consumo de carne también, obviamente, a la gente le cuesta. Lo que pasa es que vos tenés, primero, Argentina es de los países que más carne consume en el mundo. El único que nos supera en consumo de carne es Estados Unidos, porque consume 10 kilos de pavo. Pues si no comerían pavo, comeríamos más nosotros más carne. Eso sumado a la carne de pollo, la carne de vaca, la carne de cerdo. Cuando vos metés en la balanza, vos lo que necesitas de esas 3 producciones que yo te digo, la carne vacuna es la que necesita más largo plazo, más cantidad de tiempo y más inversión para poderla llevar a cabo en el tiempo, ¿no? Cuando vos hablas de producción porcina, por madre se gastan $1.000 en instalaciones para producir chancho. Lo que pasa es que el chancho es rapidísimo la producción. Lo mismo que el pollo, que en 60 días tenés un pollo disponible para comer. Cuando vos haces la relación, vos necesitas 2 kilos de maíz por cada kilo de chancho, necesitas 1,8 kilos, 1,7 kilos más o menos de maíz por cada kilo de pollo,
que se produce, pero necesita 7 kilos de maíz para producir 1 kilo de carne vacuna. Ahora, lo que se está exportando, que digamos el que rompió, si querés, o pateó el tablero fue China, que empezó a comprar. China tuvo un problema hace 3 años, que le apareció la gripe africana porcina en los cerdos. China tiene la mitad de los cerdos del mundo los tenía China, 500 millones de cerdos. Tuvo que matar más de la mitad de sus cerdos para parar esa zoonosis que apareció en los cerdos. Entonces empezó a demandar carne al resto del mundo y entre ellos la carne vacuna. Entonces ahí se le abrió la posibilidad a Argentina de colocar carne que antes no existía, que era justamente la carne de vaca. Esa carne de vaca, los chinos tienen otro método de cocción, otra forma de comer y otra manera de sí, que es no come lo mismo, no come lo mismo. Entonces, vos es inentendible eso. Aparte vos le tenés que dar de vuelta. Vos cuando vos tenés ciclos que se estudian, no solo en la Facultad de Economía, Agronomía, Veterinaria, tenés ciclos de liquidación y retención. Liquidación es cuando el productor no ve una previsibilidad o no ve que va a tener rentabilidad en el tiempo, entonces empieza a vender la hacienda. La gran diferencia con el resto de las actividades es que la máquina de hacer carne, o sea, la máquina de producir es la vaca, y la vaca es carne. ¿Tá? Entonces vos cuando cerrás una fábrica de galletitas, cerraste la fábrica y la máquina de hacer galletitas no se transforma en galletita. Cuando vos cerrás una fábrica de hacer carne, matás la vaca, matás la vaquillona que te estabas guardando para que sea madre y matás la ternera que te ibas a guardar para después poder producir con más cantidad de vaca. Todo eso hace que en el corto y mediano plazo baje un poco el precio, que de hecho no está bajando por un problema inflacionario, pero si no tendría que bajar algo, y después cuando se termina la liquidación, que todo el mundo que no tiene la espalda suficiente, que está alejado de los lugares de consumo, que tiene costo alto, se empieza un periodo de retención. Ese periodo de retención, ¿qué hace? La ternera que te ibas a mandar, te la guardás durante mucho tiempo, hasta que llega a ser vaquillona y hasta que llega a ser vaca, y esa vaca la podés preñar y podés recién a los 2 años después de preñarla, tener el producto final. Entonces, Argentina vivió una liquidación terrible de vientres, 12 millones de cabezas, es un disparate todo el rodeo uruguayo, es un disparate lo que se mató por esa baja de precio. Ahora estábamos en un periodo de retención, recomponiendo stock, no solo tenés que recomponer stock, tenés que recomponer alambres, aguadas, campo, personal, un montón de cosas porque es muy lento el proceso, y de vuelta volvemos a caer en esta trampa, que es pan para hoy, hambre para mañana. Son medidas electoralistas, medidas sin ningún tipo de sentido, y la verdad que aparte de la medida, la manera en la que se anuncian, y siempre la chicana... ¿En ningún momento fueron consultadas o hubo reuniones previas? No, fueron ni consultas. A ver, por supuesto que en el periodo preeleccionario se dijo que las reuniones con la mesa de enlace, ni siquiera lo sabía el ministro Basterra, o sea, la verdad con 4 copas, sin ningún... Y aparte, ¿sabes qué? La manera en la que se anuncian y la manera de tratar de enfrentar a la producción con el consumidor, y no es ahí por donde va el asunto. O sea, Argentina, Walter, Argentina produce alimento para 600 millones de habitantes. 600 millones de habitantes. En Argentina somos 40, 45, 50, si querés. Sí, son cosas inentendibles. El Estado se queda vía retenciones únicamente con el alimento de más de 150 millones de habitantes. Decime por qué en Argentina hay hambre. ¿Y por qué la culpa tiene que ser del que produce? El que se levanta todos los días, el que arriesga, el que tiene gente. ¿Viste? Entonces, la verdad que aparte hay mucha mala leche en la manera de comunicar. Cuando vos te dicen que en España se produce, es más cara la carne que en Argentina, que en Argentina del 45 no se aumentan los volúmenes producidos. Yo no sé si la gente lo logra creer, ¿viste? El que tiene un poquito de lectura, me parece que la mitad de los anuncios, sabés que son anuncios que no tienen ningún tipo de sentido. Lo que pasa es que nos acostumbramos a que nos mientan en la cara. Pero cuando vos todos los días te tenés que levantar a trabajar y las rentabilidades no te van y tenés sueldos que pagar y tenés gente que te está esperando, la verdad que te da mucha bronca y termina concluyendo en lo que terminó siendo San Nicolás. ¿Y cómo sigue todo, digamos, ahora? Después de Mirá, la verdad que San Nicolás fue una cosa que superó totalmente las expectativas, se desbordó de gente porque había 65.000 personas, pero hubo gente que no pudo llegar porque los autos había que dejarlo tan lejos, como era la autopista, algo largo. Hubo gente que ni siquiera pudo llegar. Tuvo algunas cosas positivas y alguna cosa que por ahí, no sé, ¿viste? La aparición de algún político que no era la idea, porque no era un acto partidario ni nada. Pero hubo momentos, viste, que la verdad se te llenaba el estómago de cosquillas, viste, cuando cantamos el himno con el tenor
que lo cantó, que terminó emocionado y no lo pudo terminar de cantar. Lo mismo con la Marcha Aurora, aquello, un montón de lugares, cuando vos ves la gente que participaba, la bandera argentina. ¿Pero tiene pensado algún tipo, un plan de acción? Sí, a ver, no se definió ahí porque son actos multitudinarios que no podés por ahí ponerte de acuerdo. Pero sí, a ver, el acto de San Nicolás, por supuesto que no termina habiendo una sola persona que organiza, pero sino varios sucesos que terminan llevando a esto. Nosotros como Rurales, la zona norte de Buenos Aires, fuimos parte desde el inicio de poner una movilización el 9 de julio que terminó después concluyendo en el acto de San Nicolás. De la misma manera ya empezamos a hablar y trabajar para hacer otro tipo de movilización si las políticas no cambian, que las políticas de hecho no van a cambiar porque lo estamos pidiendo desde la hora cero y por un lado te dice una cosa y pues la realidad te pasa por arriba y termina siendo otra. Así que seguramente en poco tiempo vamos a tener alguna otra noticia de para dónde ir y para dónde llevar nuestro reclamo. Pablo, muchísimas gracias por haber gracias a vos, Walter. Muy bien, seguimos con el programa. Muy bien, final para esta nueva edición de Lo que pasa. Como saben, nos pueden reencontrar en las redes sociales de TH Producciones, en YouTube, en Facebook, en Instagram y también, por supuesto, a través de la pantalla del canal local. Todos los miércoles, 21 horas, estamos estrenando un nuevo programa. Solo queda reencontrarnos. Les deseamos que pasen muy buenas noches.